Vamos a estudiar en esta ocasión el teorema del triángulo isósceles, como ustedes pueden ver que corresponde a la clase 1.2. Eso es lo que vamos a estudiar en este momento y que es bastante sencillo realmente. Solo es necesario que pongan un poco de atención y que si es necesario que vayan a hacer unas construcciones, pues las puedan hacer ustedes. Lo primero, lo que nos pide es demostrar si el triángulo ABC, este triángulo que está acá, es isósceles. Ya me dice cuáles son los lados iguales, aquí les ha puesto la rayita. Quiere decir que este lado AB es igual al AC, eso está diciendo. Entonces, el ángulo ABC, es igual al ángulo ACB, o sea, le está diciendo que este ángulo es igual que este. ¿Cómo podemos saber que es isósceles? Si los dos ángulos son iguales, es porque tiene que haber dos lados iguales. Eso pasa en todos los triángulos, porque los ángulos que están enfrente de lados iguales también son iguales. Una manera de probarlo podría ser trazar una altura, así se llama este segmento que estoy trazando yo aquí, de manera que vaya al punto medio. Aquí le vamos a llamar un punto D. La idea es que esta línea roja que yo tracé parte a la mitad el lado BC. Si lo parte a la mitad, suceden varias cosas. Primero, como lo parte a la mitad, este lado tiene que ser igual que este. Eso es lo primero que tenemos que notar. Entonces, ya que vemos que este lado es igual que este, podemos analizar cada triángulo por separado. Por ejemplo, si analizáramos solamente una parte, digamos que aquí tengo el punto D, aquí tengo el punto B y aquí tengo el punto A. Estoy separando los dos triángulos. Y del otro lado podríamos tener el otro triángulo. Este es el punto D, lo voy a poner por acá. C sería este y aquí seguiría siendo A. ¿Qué pasa con los lados de cada uno de ellos? Pues obviamente este lado es igual que este. Este lado es igual que este. Este lado es el mismo porque es compartido. Entonces podemos ver que tenemos que tiene dos lados iguales, tienen la misma medida y la altura que también la comparten. En cuanto a los ángulos, sabemos que este ángulo es igual que este ángulo de aquí. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el criterio que vamos a aplicar para poder decir si son o no son congruentes? Eso también ya lo hemos hablado bastante. En este caso, trazamos el segmento que fue el que acabo de mencionar de A hacia D. D resultó ser el punto medio de BC, es decir, de aquí para acá D es la mitad, es el punto medio. DB es igual a DC. De aquí para acá es igual a este. Está diciendo que es lo mismo de aquí para acá que de aquí para acá. Eso está diciendo ahí que son lo mismo. Miren la misma cantidad, es el mismo tamaño. ¿Cuál es el criterio que ocupamos? Lado, lado, lado. Entonces hemos podido notar que los lados en este caso son iguales. Entonces este lado es igual que este, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado. Vimos que los triángulos que nos resultaron fueron congruentes en todo sentido. Por ejemplo, el triángulo de la izquierda resultó que las medidas, esta medida es igual que esta en la derecha, que esta medida es igual que esta, que comparten el mismo lado. Entonces resultó que en ambos triángulos las medidas eran exactamente las mismas. Las mismas. ¿Qué criterio es ese? Lado, lado, lado. Vimos que los tres lados eran iguales en ambos triángulos, viéndolos por separado. Luego, en el caso de los ángulos, evidentemente, si todos los lados son congruentes, los ángulos también deben serlo. Quiere decir que este ángulo tiene que ser exactamente igual que este. ¿Cuál es ese criterio? Aquí tenemos, por congruencia de triángulos, ABC es igual a ACB, que son estos dos ángulos que les he marcado aquí. ¿Qué característica tienen los isósceles? Que en un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes. En pocas palabras, ¿a dónde hemos venido a aterrizar? Después de todo esto que hemos estado explicando, para poderlo demostrar, lo que hemos concluido es simplemente que este ángulo siempre va a ser igual a este. La base es este lado que está aquí abajo, ¿verdad? Los ángulos que están en la base tienen la misma medida, independientemente de cuál sea, pero van a medir lo mismo. El ángulo diferente es el que está enfrente. Pero los que están en la base, esos miden lo mismo. Es decir, el ángulo B mide exactamente lo mismo que el ángulo C.
Para poderlo entender mejor, veamos los ejercicios que están por acá. El ejercicio nos pide, por ejemplo, acá determinar la medida de los ángulos restantes de cada triángulo. Aquí, por ejemplo, como ya nos dice que es isósceles porque esta rayita indica que son iguales, es decir, el lado AB es igual al lado AC. Si este ángulo mide 65, el teorema dice que este ángulo también debe medir 65. A eso me refiero. Ahora, como ya tenemos dos para hallar el otro, recuerde que la suma de ángulos internos es 180. Entonces a 180 grados le va a restar estos dos ángulos de 65. Entonces hacemos 180 menos 65 menos 65. Esa resta tiene que hacer. A 180 le quita 65 y otra vez 65 y ahí le va a quedar el ángulo de 50 grados. De ahí tendríamos el de arriba. Mire, ese sale diferente. ¿Cómo sé yo que esos ángulos están correctos? Pues la suma de ángulos internos es 180. Sume los tres ángulos y le tiene que dar 180. Bueno, del otro lado, ¿cuánto mide cada uno? Mire, este ángulo, siempre que les marque un ángulo cuadrado, significa que ese ángulo va a medir 90. No me lo tiene que escribir, o sea, no tendría que decir ahí 90 lo que yo estoy poniendo, ¿no? Siempre que el ángulo se marque cuadrado, como lo vieron aquí originalmente, entonces vamos a entender que el ángulo es de 90 grados. Entonces este ángulo mide 90, ¿cuánto miden los otros dos? Forzosamente tienen que medir lo que le falta para llegar a 180. Faltan otros 90, o sea que sería 45 cada uno. 45 aquí y 45 aquí. ¿Vale? Tienen que medir lo mismo forzosamente porque los triángulos son isósceles. Es decir, recuerde que los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales. Y por lo tanto dos ángulos iguales también. Entonces al hacer la suma le va a dar 180. Va aquí. ¿Cuánto miden cada uno? Va, ya me dice que este es igual que este. Es decir, que los ángulos que son iguales son el ángulo en A y en B. Para poderlos hallar, aquí tengo estos ángulos que son suplementarios. Se llaman ángulos suplementarios a los que junto en suma 180. Entonces a 180 le tengo que restar 130 para poder hallar el ángulo que va aquí adentro. Entonces hacemos la resta. 180 menos 130 da 50. Quiere decir que el ángulo que va aquí adentro en C es 50. ¿Cuánto van a medir estos dos? Como la suma de los tres es 180, ¿cuánto le falta a 180 para llegar? ¿Cuánto le falta a 50 para 180? Le faltan 130. Y esto es importante que ustedes lo sepan. La suma de este ángulo A más B va a ser igual al ángulo externo. O si usted lo quiere ver de otra manera, como la suma de ángulos internos de 180, a 180 quítele 50 y va a llegar al 130. Ese 130 habría que dividirlo entre 2 para repartirlo en los dos ángulos porque son iguales. Entonces al dividir 130 entre 2 le va a dar 65. Quiere decir que este ángulo mide 65 y este otro también mide 65. Ahí estaría completo el primer ejercicio. Para el caso del segundo, en la siguiente figura ya nos dan varias igualdades. Entonces ya nos dice el problema esto. BD es CD igual a AD. ¿Qué significa eso? BD es este lado. Este es igual a este y es igual a este. Los tres que he marcado en azul son de la misma medida. Esos tres lados. Entonces me dice el ángulo de AB. ¿Cuál es el ángulo de AB? Recuerde que se empieza a leer en la primera letra y se termina en la última. Entonces sería DAB. El ángulo que se marca es la letra de en medio. Como dice DAB, el ángulo que me está hablando es este, mire, ese. Es igual a DVA. Empiezo en D, sigo con B y después termino en A. DVA. La letra de en medio es el ángulo que me marca. DVA, el ángulo que me está marcando es este. Lo que me está diciendo es que esos ángulos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son los de la base. Son los de la base. Vea, los ángulos que son iguales son los que están enfrente de lados iguales. Este es un lado de la misma medida. Entonces, vean, siguiendo esta dirección. Los ángulos que están enfrente de lados iguales también son iguales. Eso es lo que dice. De la misma manera podemos seguir analizando los demás. Ese es trabajo de ustedes, pero yo se los avancé porque yo sé que esto no es tan sencillo de entender. Pero al menos pueden analizar los últimos literales y eso ya les quedaría a ustedes.